Buenos días, mis hermanos, buenos días, iglesia, buenos días a todos los redimidos del Señor y a todos aquellos que aún no han doblado también sus rodillas ante Él. Espero que la palabra de Dios los convenza para que lo hagan. Tienen esta vida nada más. Después de pasado el umbral, no hay más vuelta atrás. Dios los llama hoy a salvación a todos. Espero tener voz hasta terminar porque uno se apasiona alabando al Señor y a veces queda un poco corto. Bien. Somos iglesia del Señor. ¿Y para qué somos iglesia del Señor? Ya en mi charla pasada, en mi predicación pasada, hablábamos qué somos, nuestra identidad en Cristo. Repasemos, ¿qué somos de acuerdo a lo que vimos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Hay un propósito en esto. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que tenemos que predicar, que Cristo nos saca de las tinieblas para llevarnos a su luz admirable, para hacernos parte de su familia, parte de su cuerpo, parte de su iglesia, parte de su familia grande y universal, que está no solo aquí, no es la iglesia esta congregación, son todos los hermanos que alrededor del mundo han venido al Señor en arrepentimiento y fe. Arrepentíos y creed en el Evangelio, fueron las primeras palabras cuando el Señor Jesucristo salió a predicar, cuando comenzó su ministerio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos cosas, dos condiciones que se deben dar para alcanzar la salvación, que no es nuestra. Es una llave simplemente que abre la puerta para que la voluntad de Dios sea hecha en nosotros. Cuando reconocemos nuestra miseria espiritual y venimos a Él como único y suficiente Salvador, para que la eternidad de nuestras almas esté bajo la tutela eterna de nuestro Señor, en compañerismo. Cuántas bendiciones que no vemos, que no analizamos, porque decía un pastor, yo lo escuchaba, toda la semana, todos los días y a cada momento estoy escuchando predicaciones porque no hay otra función del televisor para mí que no sea escuchar las predicaciones. Yo tengo, por la gracia de Dios, un Smart y puedo captar a través de YouTube predicaciones. Hay mucha basura, pero hay mucha buena palabra de Dios y eso nos debe alimentar, no el entretenimiento vano, ese entretenimiento vacío que nos libera la mente de todo y hasta a Dios lo saca de su lugar. La palabra de Dios es la única que nos permite tener fruto, tener el fruto que Dios quiere que tengamos. Así que nosotros como iglesia somos una iglesia que predica lo que muchas también dicen, predica la sana doctrina, pero aquí hay doctrina bíblica, doctrina que se respalda totalmente con la Biblia, doctrina que es totalmente coherente con las palabras de Dios, con la palabra que Jesús tuvo aquí en la tierra cuando Él estuvo predicando, cuando Él estuvo enseñando, cuando Él estuvo ejerciendo su sacerdocio, intercediendo por nosotros ante el Padre. Esa palabra es la que se predica desde este púlpito. Y muchos tal vez se cuestionen por qué se habla tanto de santidad, por qué se habla tanto últimamente de santificación, por qué se habla del pecado como algo malo, por qué se insiste tanto. ¿Saben por qué? Porque es el primer mandato de Dios. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo.
Y no me puedo quitar de la mente cada vez que hablo de esto, de la visión que tuvo Isaías. El capítulo 6 de Isaías lo pueden leer. Lo repetí la vez pasada, lo vuelvo a repetir hoy, porque es algo, la majestad de Dios, si es algo que no alcanzamos a ver, no es algo que alcanzamos a apreciar, y no solo apreciar, sino a atesorar, jamás podremos tener una adoración a la medida de lo que Dios quiere y pretende de cada uno de nosotros. Porque la adoración a alguien que no se conoce, el amor hacia alguien que no se conoce es prácticamente imposible, es una mentira. Yo no puedo amar a alguien que no conozco, porque no conozco sus facultades, no conozco todo su ser, su forma de ser, todo lo que es capaz de hacer, todo lo que hizo, todo lo que puede llegar a hacer todavía por nosotros. Entonces, el amar a Dios es una mentira en labios de aquel que no lo conoce. Y nosotros, hermanos, muchos de nosotros, conocemos muy poco de ese Dios. Por eso que desde este púlpito se predica la salvación, la santidad, la santificación, que no son la misma cosa, aunque son sinónimos, porque Dios quiere una iglesia santa y sin mancha, porque su novia es la que va a contraer matrimonio con Él en las bodas del Cordero, y no cualquier congregación que se dice cristiana va a estar ahí, lamentablemente. Lamentablemente, el corazón de toda predicación, sea cual fuera el tema, siempre es y será el Evangelio. En cualquiera de sus formas, debe contemplar a Cristo como el Salvador, como el que se entregó en sustitución por los pecadores. Hay un pastor, un gran teólogo, llamado James Packer, que tiene una capacidad muy particular y algo muy precioso. Él en muy pocas palabras resume grandes y profundas verdades. Y Dios ha puesto en él esa facultad, esa capacidad. Y Packer dijo algo que es de mucha profundidad. Se puede predicar horas sobre esa verdad. Dijo Packer: Dios salva pecadores. Y todos los que estamos aquí hemos sido y somos pecadores. La diferencia entre el antes y el ahora es que hoy somos pecadores perdonados, somos pecadores justificados. Gloria a Dios por eso. Hoy vamos a leer una porción de la Escritura que está en la carta a los Efesios. Y no se preocupen que vamos a orar para pedir dirección de Dios, pero quería hacer una pequeña introducción antes. Vamos a leer un escrito, uno de los 14 escritos de Pablo a la iglesia. Y Pablo es un teólogo muy profundo, muy profundo. Y lo que nosotros adoptamos como doctrina, que es el centro de nuestra columna vertebral, como le decía la vez pasada, como iglesia, la doctrina es la columna vertebral, la declaración de fe como iglesia que tenemos es la columna vertebral de lo que somos. Pablo es el origen, a través del Espíritu Santo que obró en él, es el origen de esa doctrina. La doctrina no es calvinismo, como se dice, la doctrina es paulismo en todo caso, porque la doctrina de la gracia se basa en lo que la Biblia dice a través del apóstol Pablo y a través de toda la Escritura, a través de lo que Jesús mismo predicó. Él vino a buscar lo que se había perdido, no fuimos nosotros los que lo buscamos a Él. Jamás piensen eso, jamás que por mí yo busqué a Dios, no, eso no existe. La doctrina de la gracia dice que somos todos tremendamente, profundamente y totalmente caídos, perdidos, depravados, imposibilitados de alcanzar a Dios. Y sobre eso
vamos a hablar. Y basados en eso y teniendo en cuenta y considerando yo que todos estamos de acuerdo en eso, que Dios nos eligió, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, porque su palabra lo dice, y nos predestinó para ser santos y sin mancha delante de Él. En base a eso es esta predicación, es esta enseñanza, que tiene un título que lo podemos cambiar, pero yo le había puesto el propósito de Dios para su iglesia, santificación y salvación. Pero se puede decir también que es las bendiciones de Dios Trino para su iglesia, para sus redimidos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te glorificamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres Dios, tú eres el Rey soberano sobre toda la creación. Te reconocemos como único Salvador, Señor, como el único autor de esta obra maravillosa que hiciste para tenernos aquí reunidos, Padre Santo. Hoy como iglesia clamamos, y yo, como siervo que has elegido, como siervo inútil que has elegido para traer tu palabra, Señor, te pido, te ruego, me asistas en este tiempo, Señor. Derrame tu espíritu y me des plenitud, Señor, de tu espíritu, que obre en mí, que limpies mi pensamiento, Señor, que ablandes mi corazón, que me des, como decía tu palabra, una doble porción de tu espíritu para llegar a tu pueblo que te necesita. Y toda esta congregación, Señor, clama a ti también para que perdones sus pecados, para que perdones nuestros pecados, porque sabemos que somos pecadores, somos deudores a cada momento, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque es impensado e impensable entrar a tu presencia con la inmundicia que traemos del mundo, Señor. Límpianos, te lo rogamos, Padre, para que podamos ser aceptos ante ti, para que tú nos escuches, para que tú obres según tu soberana voluntad. Gracias, Señor, por esa obra perfecta de Cristo en nuestro favor en la cruz, en esa cruz por la cual Él derramó su sangre en expiación, Señor. Él derramó su sangre para liberarnos del pecado. Y Él fue enterrado y Él resucitó, Señor, para nuestra justificación delante de ti, para darnos esa esperanza bendita de una eternidad junto a ti. Oh Padre Santo, gracias por esa obra maravillosa de entregar a tu Hijo por alguien que no merece, como cada uno de nosotros, Señor, que no merece nada más que la muerte. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque te despojaste a sí mismo, a ti mismo, para darte por nosotros. Te pedimos en este tiempo que nos des toda la capacidad de que somos capaces para atesorar tu palabra, Señor, y ponerlas por obras. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a leer la carta a los Efesios, el capítulo 1, basados en, voy a centrar todo el capítulo, que sería imposible de hacer una exégesis de ese capítulo en un solo día, en una sola reunión. Llevaría varias semanas, pero nos vamos a centrar en el versículo 3, pero igual para contextualizar todo, porque es un solo pensamiento el capítulo 1, vamos a leerlo todo y después vamos a desglosar lo que son las bendiciones de Dios para su pueblo, para su iglesia. Leemos. Me voy a cambiar los auriculares para escuchar mejor la voz de Dios. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén. La palabra de Dios nos dice muchas cosas, pero ya recitamos casi de memoria todos, primera de Pedro 2:9, que nos dice lo que somos como iglesia. Lo que somos como iglesia marca lo que hemos de ser eternamente, lo que somos hoy como iglesia. Por eso que es tan importante nuestra identidad que vimos la vez pasada. Hoy es necesario reconocer absolutamente lo que Dios ha hecho por nosotros. Y lo que Dios ha hecho por nosotros lo ha hecho en sus tres personas, en la manifestación de sus tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esto es lo que nos dice Pablo en toda la carta, en el desarrollo hasta el versículo 14. En las tres personas se manifiesta Dios bendiciéndonos de una manera y de otra. Y no solo eso, paralelamente y coincidiendo con esto, inclusive en el desarrollo de los versículos, está la bendición que nos ha dado respecto al tiempo, lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará, o sea, nuestra herencia. Lo que ha hecho es nuestra elección desde antes de la fundación del mundo y nuestra predestinación para un propósito,
Ya lo vamos a desarrollar a esto. Lo que hizo, entregó a su Hijo por nosotros, el único camino al Padre y la única manera de que Dios pudiera cumplir y satisfacer su propia justicia. No había otra manera. Dios, cuando nos da la ley, da los 10 mandamientos, no hay forma de llegar, de que el hombre pueda cumplir con eso siguiendo sus mandamientos. Tenía que haber otra manera. Pero no es porque Dios no la conocía o lo tomó desprevenido que nos dio primero la ley, sino para mostrarnos que el pecado nos imposibilita totalmente para alcanzar el estándar de Dios. Por eso necesitamos la obra de alguien que sea capaz no solo de satisfacer la justicia en ese sentido, sino que fuera capaz de soportar en sí mismo toda la ira de Dios. ¿Y quién más aparte de Dios puede hacer esto? Sino la persona de Cristo, encarnado, muriendo en una cruz. No hay nadie que pueda soportar la ira de Dios, porque Dios es todopoderoso. Solamente su Hijo podía hacer esta obra por nosotros. Por esa razón es que Cristo murió en nuestro lugar. Y no solo eso, sino que tenía que ser alguien inocente, alguien que a su vez cumpliera la ley. Y Dios la cumplió en perfección, desde el primero hasta el último mandamiento. Y no solo eso, sino que resumió 10 mandamientos en solamente 2, que es el amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a nosotros mismos. El amor entre nosotros, el amor de uno hacia el otro, como Él nos amó, no como nosotros somos capaces de darlo, sino como Cristo nos amó. ¿Y qué refiere eso? ¿Qué significa eso? Que debemos llegar al sacrificio, si es necesario, por la vida del hermano. Eso es lo que hizo Dios por cada uno de nosotros, en la persona de Cristo. Hay una figura cuando hablaba de que no podemos amar a Dios sin conocerlo, que me llamó mucho la atención, me gustó mucho, que le ha dado el pastor Paul Washer, y dice: yo después de 16 años de matrimonio amo a mi esposa más que el primer día. Y él decía: ¿por qué la amo más que el primer día? Generalmente uno, estando en la carne, estando en el mundo, cada vez se va aburriendo más de su compañera, al punto de buscar más las diferencias que las coincidencias y termina separándose. Nosotros somos mandados a amar. ¿Y por qué después de 16 años la amo más? Porque conozco más sus virtudes, porque conozco más lo que ella es, lo que ella es capaz de dar. Cuando uno ve que su esposa es su compañera y cuando va amándola y va viendo todas las cualidades que va teniendo y va desplegando a través de su vida de matrimonio, es capaz de amarla cada vez más. Y así con Dios. Es imposible, por eso le decía, es imposible amar a un Dios que no se conoce. Y más voy a amar a Dios y más voy a ser capaz de sacrificarme por Dios y de santificarme para agradarle cuando más lo conozco, pero no cuando lo conozco poco, no cuando abro la Biblia cuando vengo el domingo a la iglesia y después la cierro cuando llego a mi casa y cuando vuelvo el próximo domingo la abro de nuevo, cuando oro únicamente para almorzar o para cenar y después la oración es algo extraño para mí. Yo a la persona que amo la quiero a mi lado. Yo a la persona que amo la quiero seguir. Es así que con mi mujer, bueno, hay cosas que no podemos hacer juntos, pero todo lo que podemos hacer juntos lo hacemos, hasta trabajar. Y eso es lo que Cristo quiere con nosotros, que nosotros lo busquemos, que nosotros lo amemos, que nosotros querramos tener una conversación con Él, que es la oración,
¿Cómo puedo concebir yo que mi hijo no me hable durante largo tiempo y cuando me hable me llame para pedirme? Y nada más que para eso. Yo a Dios lo tengo que buscar para agradecerle por lo que ha hecho. Lo tengo que buscar para decirme, enséñame cómo andar, porque yo no sé. ¿Por qué hago mal? Perdóname, por qué hago cosas mal y no sé? Para eso lo tengo que buscar a Dios, no para pedirle cosas para mí solamente. Dios se agrada con que le pidan, ¿sí? Dios es un Dios que se agrada en dar, porque es la forma en que se glorifica a Él mismo, amando a aquellos que le escupen en el rostro, aquellos que lo bofetean, aquellos que lo clavaron en la cruz. Él ama a esas personas, pero no a todo el mundo, no se confundan. Él ama a los que son suyos. Él ama a los que son suyos y demanda de los que son suyos, de los que eligió desde ese principio de las cosas. Los ama de tal manera los ama que espera que su iglesia le responda, aunque sabe que no perfectamente, pero sí sinceramente debe hacerlo. Sí, sinceramente, porque yo amo a Dios y meto la pata a cada rato, hago cosas que no debo a cada momento, hago las cosas para glorificarme a mí mismo. ¿Cuántas veces? Y eso es pecado. Y no hago lo que sé que tengo que hacer, lo que Dios sé que me está demandando. Y eso es pecado. El saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y es a veces uno de la mayor cantidad de pecados se cometen de esa manera, por omisión, por no hacer lo que sabemos que debemos hacer, porque Dios lo demanda, no solo en su palabra, sino que su Espíritu Santo, obrando junto con nuestra conciencia, nos lo demanda. Y nosotros acallamos esa conciencia, le tapamos la boca, le decimos, no me hables. Yo sé, pero no quiero, no ahora. Entonces el egoísmo, cuando me dicen a mí cuál es la antítesis del amor, yo creo que ya se los dije. Y muchos dicen el odio. No te equivoques. La antítesis del amor es el egoísmo. Es el antiamor, es el amor a mí mismo. Es el no querer retribuir ese amor tan grande que Dios ha derramado sobre nosotros por amarnos un poquito a nosotros y un poquito menos a Él. Y cuando nos seguimos amando más y más a nosotros, terminamos ya desplazándolo de su lugar de preeminencia que debe tener en nuestra vida para ocupar el yo, nuestro centro, el primer lugar en nuestra vida. Por eso que es bueno, necesario, primordial conocer cuáles son las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros, su iglesia. Y vamos a empezar con el punto 1, las bendiciones del Padre están descritas en lo que leímos nosotros desde el versículo 1 o 3, si quieren, hasta el versículo 6. Es la maravillosa doctrina de la elección, una doctrina que no podemos entender, no podemos explicar muy bien. ¿Por qué? Porque es una doctrina que está basada únicamente en la soberanía de Dios, totalmente en la soberanía divina. No podemos nosotros explicar la doctrina de la elección, pero sabemos que es así porque Dios nos lo dice en su palabra, porque Dios nos lo manifiesta no directamente, sino indirectamente muchas veces. Podemos leer el Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Porque el hombre se lo pidió? ¿Porque el hombre lo necesitaba? Dios lo creó porque Él quiso. ¿Por qué hizo la creación? Porque Él quiso. Dios hace la cosa según su voluntad. Y si leemos en Isaías 46, versículos del 9 al 11, tenemos la muestra de esto. Dice Dios, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero.
que llamo desde el oriente al ave y desde tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Esto es soberanía. Dios es Dios, Dios es Rey. Dios no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer lo que Él quiere hacer. No podemos entender, decía, la doctrina ni explicarla, la doctrina de la elección, pero la podemos disfrutar. Nosotros la tenemos que disfrutar como iglesia porque somos elegidos por Él. Por eso estamos aquí. Dios nos escogió no por algún mérito que tengamos nosotros, o alguno tiene algún mérito por cual Dios levante la mano, por el cual Dios lo ha tenido que elegir. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 1, 26 al 29. Dice la palabra de Dios: pues, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios nos escogió porque Él quiso, no por mérito nuestro. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para propósito, para alcanzar la gloria de nuestro bendito Señor Jesucristo. Por gracia, no por otro motivo. Voy a citar tres pasajes nomás de la Escritura, está llena la Escritura de esto. Tito 3, versículos 5 al 7. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Me voy a poner los otros anteojos porque estoy forzando mucho. Y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Propósito de nuevo, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No hay mérito, hermanos, en ninguno de nosotros. Hay solamente propósito de Dios. Y el propósito es que seamos santos, separados. Santos, ¿se acuerdan que decía, lo hemos definido, el anciano, nuestro pastor, todos los pastores que han subido a este púlpito han definido santidad? Santidad de separación, separación del mundo para uso exclusivo y absoluto de Dios. Dios nos anhela celosamente, el Espíritu de Dios nos anhela celosamente porque debemos ser suyos en todo, íntegramente. Romanos 12 lo dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. La pregunta es, ¿nuestro culto racional es nuestro culto racional? Segundo, bendiciones del Padre, segundo punto, versículo 5. La elección se refiere a personas, pero la predestinación se refiere a propósito. Nos salvó para, hemos leído varias veces, nos salvó para, en cada uno de los versículos que leí, nos salvó para un propósito. Entonces, el propósito de Dios
para que seamos santos. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Luego nos predestina para que tengan lugar ciertos propósitos en nuestra vida, y eso lo podemos ver, no lo vamos a desarrollar ahora, pero lo podemos ver muy claramente a partir de Romanos 8:28, que dice: porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y después viene: y aquellos que llamó, y están todos los propósitos de Dios enumerados en Romanos 8, que lo pueden leer después tranquilamente y meditar profundamente, porque no es para darle una mirada así, superficial, es para meditar mucho en Romanos 8, es uno de los capítulos que yo creo más hermosos, más tiernos que ha volcado el apóstol Pablo en su carta a los romanos, porque empieza con una bendición y termina con una bendición. No hay condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces, esto es que tengamos los méritos de Cristo. En los méritos de Cristo tenemos todo lo que necesitamos. No nos hace falta nada más. Justificado por la perfecta obra de amor ¿de quién? ¿De nosotros? ¿Por Él? No, por la perfecta obra de amor de Cristo hacia nosotros. Tercer punto. Nos ha aceptado, dice el versículo 6. Nos ha aceptado, nos hizo aceptos, dice la traducción de la Reina Valera 60. Nos hizo aceptos. Si leemos la epístola a Filemón, vemos un ejemplo precioso de esto. Sabemos quién era Onésimo. Onésimo, que significa útil, la palabra onésimo, porque era un inútil. Sí, porque era ladrón, cometió una serie de fechorías y escapó. Y después Pablo le pide a Filemón que lo reciba, porque me es útil, dice. Volvió a hacer lo que debía hacer Onésimo, por la gracia de Dios. De la misma manera Jesús intercede ante el Padre por nosotros, diciendo: recibe a este santo como me recibes a mí. ¿Por qué? Por su obra maravillosa en nuestro favor. Y eso sí, aleluya, gloria a Dios por eso. Nos ha hecho aceptos. Si nosotros vemos que nos dice hay una frase que repite Pablo en la Escritura y la repite muchas veces respecto a eso, y dice: en Cristo. En Cristo. Si buscamos en una concordancia, aquellos que la tienen o tienen la posibilidad de acceder a una, yo les voy a dar una mención para que tengan una cierta dimensión de lo que significa esto. En la carta a los Romanos aparece 14 veces. En la primera carta a los Corintios aparece 11 veces. En la segunda, 7 veces. En Gálatas aparece 9 veces. En Efesios, esta carta que estamos leyendo, 13. En la carta a los Filipenses, 11 veces. A los Colosenses, 5 veces. En la primera carta a los Tesalonicenses, 3 veces. En primera y segunda Timoteo, 10 veces. En Filemón, 1 vez. En total, 84 veces aparece la frase en Cristo. Las bendiciones las tenemos en Cristo. O sea, hermano, hay que estar en Cristo. Y amigo que nos visitas y que no te has rendido a Cristo, no tienes estas bendiciones. Tú no puedes participar de ellas, porque únicamente las gozamos estando en Cristo Jesús. Segundo, las bendiciones del Hijo. Ya vimos las bendiciones del Padre. Discúlpeme que sea bastante somero y las enumere así, pero es para conocer, para que tengamos una idea de las bendiciones. Después podemos hacer una prédica de cada una de ellas, pero es para que tengamos una idea de lo que significa ese versículo solamente de Pablo, las bendiciones que tenemos de parte de Dios. La segunda persona de la Trinidad, no por categoría, sino porque simplemente tenemos que darle un orden a nuestro Señor Jesucristo, las bendiciones del Hijo.
Están descritas del versículo 7 al 12. Y dice el versículo 7 en su primera parte que nos ha redimido. ¿Qué significa redimir? Agorazo es la palabra en griego, significa libertar. Abrir la puerta de la jaula, cortarnos las cadenas como cantábamos, las cadenas de la muerte. Él nos libró de esas cadenas, nos redimió. Nos compró de la esclavitud del pecado. La redención era redimirnos, el agorazo era pagar. Cuando uno pagaba se llamaba ex agorazo porque sacaba al prisionero ya en libertad y era parte de el quien lo había comprado. Entonces, hermanitos que todavía se resisten al señorío de Cristo, sepamos que no hay salvación sin señorío. Por más que hay un señor Rairi que escribió una Biblia y que dice que sí, que el señorío es aparte de la salvación, yo les digo que no, porque la Biblia dice que no. Dice que Jesucristo es Señor. Y amén, que así es. Y si no, no es Salvador, porque no puede serlo. Nos ha liberado de la pena del pecado y tenemos redención a futuro. Hoy tenemos la esperanza, pero a futuro seremos ya partícipes y seremos adquisitores de aquella que hoy es nuestra esperanza. Podremos ver efectivamente nuestra salvación completada. Una vez prediqué algo al respecto, daba una enseñanza acerca de la salvación y casi me apedrean, porque dije que la salvación era un proceso. Y la Biblia dice que la salvación es un proceso, no en cuanto a su efectividad que es instantánea, porque yo cuando me arrepiento y creo, Dios me salva y me sella con las arras del Espíritu que ya vamos a ver, y ya soy salvo. Pero a futuro, después falta la redención de este cuerpo, nosotros tenemos que ser glorificados para que el pecado ya no habite más en nosotros. Este cuerpo pecador es carne. Y ustedes vieron en la carnicería, cuando hay unos rieles por los cuales cuelgan las medias reses y el carnicero agarra unos ganchos y los clava en la carne y los arrastra. Esa es la figura de lo que hace el diablo con nosotros. Nos agarra de la carne y nos arrastra a hacer lo que él quiere, ir hacia donde él quiere. Pero nosotros hoy tenemos la redención. Cristo nos redimió. Pero nosotros tenemos que mortificar el pecado. Gracias a Dios por utilizar al pastor Raúl y orientarlo en ese sentido, que nos habla de eso, que nos enseña acerca de eso, de lo que Dios dice, no de lo que él opina, de lo que Dios dice acerca de eso. Tenemos que santificarnos. El poder es de Dios y obra a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Como dice Pablo, si es que alguno tiene el Espíritu, si no, no es de Él. No podemos vencer el pecado por nuestras propias fuerzas. Nuestra carne está caída, está depravada, está descompuesta totalmente. No sirve para luchar contra nada que sea pecado. Es más, es como el imán y el hierro, se atraen. La carne ama el pecado y el pecado ama la carne. Y entre medio está el diablo, que hace la obra, pero no toda la culpa es del diablo. La culpa, cuando uno es salvo, yo no tengo que echar tantas culpas sobre el diablo. Tengo que primero analizarme yo y decir, si el diablo tiene tanto poder sobre mí, ¿qué tanto poder tiene el Espíritu Santo obrando en mí? Y si veo que no tiene poder el Espíritu Santo para hacerme abdicar del pecado, para rechazar el pecado, quiere decir, hermano, que no estoy fortalecido. Que el Espíritu Santo en mí está apagado, está flaco, no tiene poder, porque el poder viene de Dios. Y si yo digo que Dios es todopoderoso, ¿cómo puedo decir que el pecado me vence? Que puedo ceder a la tentación. Estoy diciendo, Dios, no tenés poder. Una cosa es pedir la guía de Dios y que el poder de Dios se manifieste, como estuve haciendo yo en la oración, porque necesitamos, sabemos que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, por nuestras fuerzas, que no sea por nuestras fuerzas, que sea por la obra de Dios en nosotros.
que hagamos su voluntad. Y el santificarnos tiene que ser nuestra voluntad porque es la suya. Amén. No escucho. Versículo 7b, la segunda parte del versículo, nos dice que el Hijo nos ha perdonado. Y acá hay una figura preciosa, porque perdonar literalmente quiere decir enviar lejos, enviar lejos. La figura de esto la encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. Pero antes de irnos al libro de Levítico, vamos a leer Primera de Pedro 2:24. A ver si alguno la tiene y me gana, yo lo dejo. Si no me gana, lo leo yo. Primera de Pedro. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Y ahí está mencionando a Isaías. Por su llaga fuimos nosotros curados. El cuadro de esto, les decía, lo vemos en el libro de Levítico. En Levítico capítulo 16, versículos 20 al 22, leemos: Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Este es el famoso chivo expiatorio que tanto se habla a veces cuando uno habla de, por una cuestión legal, de buscarle una manganeta para zafar de algo. Bueno, Dios lo hizo como se debe hacer, no para zafar de algo, sino para perdonarnos nuestros pecados. Él nos ha perdonado. Esa es la figura del chivo expiatorio en el libro de Levítico, y esa es la figura de lo que Pedro nos dice en Primera de Pedro 2:24. Tercera bendición del Hijo, que vemos en los versículos 8 al 10. Nos ha revelado la voluntad de Dios. Para aquellos que buscan la voluntad de Dios, nos ha revelado la voluntad de Dios. Un misterio, dice, es una verdad divina que se conoce solo mediante revelación. Y la revelación está aquí, no la busquen en otro lado. No traten de soñar, no traten de buscar a pastores que le digan cuál es la voluntad de Dios. Está en la palabra de Dios, no en otro lado. Que dice, somos partes del propósito divino y eterno de reunir todas las cosas en Cristo. Este mundo en que vivimos está cayéndose a pedazos, terriblemente, violencia, odio, maldad. Hay una degradación moral que está en constante aumento y exponencialmente, diría yo. Exponencial es algo que se multiplica por sí mismo. 2 por 2, 4. No es 2 por 4, 8, 2 por 8, 16, no. 4 por 4, 16. 16 por 16. Y el resultado que no sé, por sí mismo. Eso es exponencial. No es duplicar. Exponencial quiere decir multiplicado varias veces por sí mismo, continuamente por sí mismo. Así es el pecado y la inmoralidad. En relación directa, como aumenta el pecado, baja nuestra moralidad. No la nuestra, espero, porque somos hijos de Dios redimidos, ya lo vimos, sino la del mundo. Pero muchas veces cuando estamos más en el mundo, más cerca de esa puerta, por eso yo le disparo esa puerta cuando vengo a la iglesia y busco la presencia de Dios, busco cerca de aquí, no me siento allá.
porque estoy muy cerca del mundo, tengo miedo que me vuelva a llamar y me vuelva a ir. Es un chiste, pero es un chiste a medias, porque mucha gente por ahí, mucha gente digo, yo separo entre gente y hermano. Gente para mí es aquel que no tiene a Cristo, y hermano es aquel que está en Cristo. Mucha gente viene a la iglesia y se sienta allá atrás. ¿Para qué? Cuando termine el pastor de predicar o cuando podamos disparar, nos vamos. Esa no debe ser nuestra actitud como hijos de Dios. El hijo de Dios debe buscar el púlpito, debe estar cerca de Dios. Aunque cerca de Dios no quiere decir sentarse en la última fila, que va a estar lejos, pero quiere decir que hay una actitud de estar cerca de la palabra, cerca de la mirada del pastor, cerca de la mirada del predicador. Eso es estar cerca de Dios, porque el que está parado aquí es porque Dios quiere que esté. La voluntad de Dios, entonces, es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y todas las cosas en Cristo Jesús están no en el mundo, porque Cristo no está reinando, sí, sobre el mundo, pero no en el mundo. El que está haciendo de las suyas en el mundo ahora, porque Dios se lo permite, es Satanás. Entonces, el reino de Cristo hoy es celestial. Algún día será en esta tierra, cuando nuestro Señor venga y establezca su reino, por fin. Cuarto, versículos 11 y 12, bendiciones del Hijo, nos ha hecho herederos, y esto es una promesa preciosa, somos herederos del más grande magnate, del dueño de todo, de absolutamente todo, no de la fortuna más grande que hay en este mundo, sino de todo el universo y de todo lo creado. El dueño de eso y el creador de eso nos da su heredad. Somos herederos de Él. En Cristo. Vamos a leer 1 de Pedro 3, 4. Ahí vamos a ver. Dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservadas en los cielos para 1, versículo 3 y 4. Primera de Pedro. Repito. Bendito el Dios y Padre, dice Pedro, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. De eso somos herederos. Es una esperanza inmarcesible, una esperanza que no se puede manchar, una esperanza que no se puede ensuciar, una esperanza pura, como Dios es puro, como Dios es santo. Ese es el futuro que nos espera. Y si a alguien no le maravilla esto, no se goza con esto, le falta un poco de algo, porque teniendo una herencia tremenda, sabemos que es totalmente lo opuesto a lo que lo esperan aquellos que no están en Cristo hoy. Totalmente lo opuesto, una condenación eterna, un sufrimiento eterno y terrible, tremendo, por siempre y para siempre, por haber negado a aquel que lo salvó. Tercero, ahora vamos a ver las bendiciones del Espíritu, la tercera persona de la Trinidad. Versículos 13 y 14. Dice que nos selló, el versículo 13. Este importante versículo bosqueja el camino de salvación. El pecador escogido para salvación oye la palabra de verdad, se arrepiente, es regenerado y cree. Y ahí es salvo, es sellado en ese momento por el Espíritu Santo. Y dice algo más, Cristo
recibe al Espíritu Santo, nos recibe a nosotros siendo sellados para siempre. Y dice, cuando creyeron. Cuando creyeron. Cuando nosotros creímos fuimos sellados. No antes cuando lo deseamos, no, porque nunca lo deseamos. Y primero Dios tiene que abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos nosotros arrepentirnos y creer. Si no, estamos cegados. Primera de Corintios 2:14 lo dice, por si lo quieren leer. Este sello quiere decir que Dios nos posee y nos guardará. Nadie puede romper el sello de Dios, absolutamente nadie. Lo que Dios sella es indeleble por la eternidad. Ese es un motivo de agradecimiento, pero muy grande a Dios. Y segundo, Dios nos ha dado una garantía. Por si alguno no cree, es una garantía. Arras significa aquel depósito que alguien hace cuando va a adquirir una propiedad que todavía no va a habitar. Las arras es la garantía, un depósito que alguien hace. Y ese depósito, curiosamente, no lo hacemos nosotros, lo hace el mismo Señor Jesucristo. A través de la obra del Espíritu Santo nos sella y Él mismo, en forma de Dios, es las arras de nuestra herencia para la posesión adquirida, dice la palabra. Algo que vamos a disfrutar después. Cristo nos ha comprado nuestro futuro, pero todavía no hemos entrado en todas las bendiciones. Hay una diferencia entre lo que nosotros vivimos ahora, que es el siglo presente, de lo que nos separa del siglo venidero. Pero hay ¿cómo le puedo llamar? Un solape entre lo que vamos a vivir y lo que estamos viviendo hoy. Hay cosas que estamos viviendo que pertenecen al siglo venidero. Y una de ellas es morar el Espíritu Santo dentro nuestro, los dones espirituales y todas las cosas que hacemos como iglesia, son dones que vamos a expresar y a manifestar plenamente cuando sea la segunda venida de Cristo, que va a ser una sola vez, no 2 ni 3 veces, una sola vez. Va a venir Cristo y va a dar fin a toda la iniquidad de este mundo. Para algunos que dicen que va a haber un rapto secreto, no se preocupen. Si alguno desaparece porque lo raptaron, pero no fue Cristo. Cristo va a venir una sola vez. Va a raptar a su iglesia, sí, la va a sacar de este mundo mientras Él baja y pone orden. Y después vamos a venir a morar eternamente con Él en cielos nuevos y tierra nueva. Y se terminó la historia, no hay más. No hay más, no se complique la vida con milenios y cosas raras. Entonces, hasta ese momento tenemos las arras de nuestro espíritu, que es nuestra garantía. Y en ese momento vamos a expresar totalmente todos los dones que hoy disfrutamos como hijos de Dios y como anticipo de esta parte de la eternidad, en esta parte del siglo, el siglo presente. En el siglo venidero, yo espero ansiosamente la venida de Cristo. No extraño absolutamente nada de este mundo. Si Dios viniera hoy, no hay nada, absolutamente nada que yo pueda extrañar. Y espero, hermanos, que ninguno de ustedes tenga nada que extrañar. Ni su auto nuevo, ni su casa nueva, ni su perro nuevo, ni nada nuevo. No hay nada en este mundo que se pueda comparar con la grandeza que Dios nos tiene prometidos para todos aquellos que le amamos. Así que amemos, deseemos y oremos por la pronta vuelta de nuestro Señor y Salvador a esta tierra, para que se termine ya esta iniquidad, este mundo caído, que ya sea renovado, pero que sea cuando Dios quiera, no cuando nosotros. Pero oremos por eso, oremos. Cuarto punto, de todo esto ya vimos las bendiciones de Dios el Padre, las bendiciones de Dios el Hijo, las bendiciones de Dios en la persona del Espíritu Santo. Hay un cuarto punto que va desde el versículo 15 hasta el versículo 23, que es donde termina el primer capítulo de la carta a los Efesios, y es la oración de Pablo por entendimiento.
La oración de Pablo por entendimiento, para que nosotros entendamos esto que tenemos aquí, que Pablo expresó en todos estos 14 versículos anteriores. Estos 14 versículos anteriores nos ha desplegado someramente las bendiciones que tenemos de parte de Dios en su Trinidad y en sus tiempos. Tiempo pasado, que fue la elección, tiempo presente, que es la redención, y tiempo futuro, que es la herencia. Eso es. Entonces vimos en tiempo y en forma las bendiciones. Y ahora Pablo ora. En la carta a los Efesios hay dos oraciones de Pablo. Una por entendimiento y otra por capacidad para poder hacer lo que entendemos que tenemos. Eso está en el capítulo 3. No lo vamos a tocar hoy, pero está. Y sabemos que la carta a los Efesios está partida en dos. Los primeros 3 capítulos es doctrina pura. Y la segunda mitad, del 3 al 6, es el andar conforme a lo que somos, como dice el versículo 4.1, que andéis conforme al llamado que tenemos, a la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, estas dos oraciones, la primera es por iluminación, podemos decir, y la segunda es para capacitación, para saber cómo andar. Primero, que Dios les dé entendimiento espiritual, son el versículo 17 y 18 de toda la porción del capítulo que leímos. Las verdades espirituales hay que discernirlas espiritualmente, no hay otra forma. No hay otra forma. Y la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 16, nos da un panorama de esto. Vamos a buscarlo y vamos a leerlo porque es importante. La tenemos que leer varias veces. Primera de Corintios 2. Es parte de lo que yo le había dicho, que habla dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Nosotros debiéramos ser los espirituales. Yo supongo que somos los espirituales porque Pablo nunca presupuso ni asumió que tenía en su congregación inconversos, aun aunque los tuviera, él los llamaba hermanos. Entonces nos llamemos hermanos, pero todos sepamos que somos hermanos aquellos que estamos en Cristo, que tenemos el Espíritu de Dios. Yo no soy quien para presuponer que fulano mengano no es salvo, que no tiene el Espíritu. No es mi función. Mi función es predicar el Evangelio. Y predicármelo, como dije antes, primero a mí mismo, para entender lo que Cristo ha hecho en mí. Y para que eso me dé el poder y las ganas y la pasión por santificarme, para agradarle a Él por la obra que hizo en mí y por mí. Entonces, la oración por entendimiento espiritual, versículos 17 a 18. Segundo, que puedan conocer la esperanza de su llamamiento, dice Pablo. Eso está en el versículo 18b. 18b. Tengo que tratarla con cuidado porque hay amores que matan, dice, el amor por la Biblia mía la está matando, la destruyó casi. 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice el versículo. Entonces, nosotros debemos poder conocer la esperanza de nuestro llamamiento. La segunda parte dice, la esperanza que los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Debido a que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, tenemos esa bendita esperanza para toda y por toda la eternidad. El creyente que no conoce
su supremo llamamiento, que lo podemos ver en Filipenses 3:14, que dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que no sabe que el llamamiento es santo, según dice 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y tampoco que su llamamiento es celestial, quien no conoce que su llamamiento es supremo, que es santo y que es celestial, según dice Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Nuestro llamamiento es entonces supremo, santo y celestial. Quien no conoce eso, porque no conoce a Dios, porque no conoce su palabra, difícilmente pueda andar como es digno de la vocación con que fue llamado, que está, repito, en Efesios 4:1, para que seáis dignos de la vocación con la cual fuisteis llamados. No lo puede entender. Por eso, hermano, que estás en Cristo y que no has prestado atención, debida atención, y no te has sumergido en esta, no es profundo, porque estamos a la altura del tobillo acá, en lo que hace a doctrina, en lo que hace a conocimiento de Dios, y no sé si hasta el tobillo, tal vez menos, pero el que no conoce estas cosas básicas de las bendiciones que tenemos en Cristo como iglesia, difícilmente podrá santificarse. Con mucha dificultad va a hacerlo, porque inclusive no va a tener las fuerzas del Espíritu Santo que mora en él para hacerlo. Vuelvo a repetir, quien no alimenta al Espíritu Santo es ganado por la carne, y quien es ganado por la carne es apartado de Dios, alejado de Dios, digamos, no digamos apartado, alejado de Dios. La salvación no se pierde jamás. Por eso hablamos de las arras, de la garantía que tenemos, pero sí no podemos alejar de Dios. Podemos andar por nuestros propios caminos y así vamos a sufrir de las consecuencias a las que Dios nos deja librados, porque ya su mano protectora no está sobre nosotros. Ya no estamos bajo el paraguas protector de Dios, sino estamos bajo, la Biblia dice, bajo la ira de Dios. Entonces todo lo que nos venga nos va a venir porque nosotros nos apartamos de Dios. Diferente es porque, y acá hay todo lo que nos va a venir, puede venir las cosas buenas y las cosas malas de Dios. Pueden venir las cosas buenas y las cosas malas de Dios, o lo que nosotros consideramos cosas malas o inconvenientes de parte de Dios. Sí, sí, lo bueno y lo malo. Recibiremos el bien y el mal no recibiremos, decía Job. Todo viene de parte de Dios, no hay nada que se escape a la voluntad de Dios, pero lo que nosotros consideramos malo de parte de Dios son pruebas que son para nuestro bien. No hay nada que un herrero no pueda hacer si primero no agarra el hierro, lo calienta en la fragua, lo pone al rojo blanco y lo machaca con la masa y le da y le da y le da hasta que forma lo que él quiere que forme. No hay nada que el alfarero no pueda hacer con el barro sin que primero lo agarre con sus manos, lo estruje, lo aplaste y haga lo que él quiere. El barro por sí mismo no va a hacer nada. Entonces necesita de la mano de alguien que lo forme. Y nosotros necesitamos de la mano de Dios que nos lleve por donde Él quiere para que nosotros seamos, para su gloria, lo que debemos ser. Termino. Que podamos conocer su poder, versículos 19 al 23. Sigue la oración de Pablo. El mismo poder, ¿qué poder? Se preguntarán ustedes. Hay un poder que hizo algo maravilloso que hoy muchos no creen, que es la resurrección de Cristo de los muertos. Entonces, ese poder que
que resucitó a Cristo, de los muertos, ese poder es el mismo que puede obrar en nosotros, si nosotros se los permitimos y si nosotros realmente tenemos fe para creerlo, porque el Espíritu Santo es quien levantó a Cristo de los muertos y es el mismo que nos levantó a nosotros de los muertos. Y debe ser el mismo que crucifique a ese viejo hombre para que nosotros podamos crecer en espíritu y en verdad, para parecernos a Cristo. Hermanos, hay un último mensaje. No debemos luchar por la victoria. Esto le va a parecer una idiotez, una estupidez, no lo es. No debemos luchar por la victoria. Debemos luchar desde la victoria, porque ya Cristo la ganó por nosotros. No hay otro lugar más que del lado de la victoria que debemos luchar. Ya la obra no es nuestra, nunca lo fue. La obra fue y será de Cristo, por su iglesia, por sus amados, por sus elegidos, que estamos aquí, gran parte de ellos, y los demás estarán en sus cultos en otras iglesias. Así que bendigamos al Dios y Padre que ha hecho estas grandes cosas, estas grandes bendiciones, ha derramado sobre nosotros. Y démosle gracias por todo lo que ellas significan en nuestra vida. Oremos. Bendito Dios y Padre, Dios que eres por sobre todas las cosas y en todas las cosas te damos gracias porque hoy estamos aquí, porque es tu voluntad, porque un día te fijaste en nuestra miseria, Señor, y nos tomaste en tus brazos, nos diste salvación y hoy estamos aquí adorando tu nombre, Señor. Ayúdanos a ser coherentes con esto, a tener una conciencia clara y limpia siempre, Señor, de estas cuestiones, de todas estas bendiciones que hemos recibido de tu parte sin merecerlas, Señor, para que podamos engrandecer y glorificar tu nombre, porque para eso estamos en esta tierra. Gloria a tu santo nombre, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.